Hace unos años llegó a mis manos un libro de Giovanni Papini que se llamaba Los personajes de la pasión. Y Giovanni Papini va describiendo los distintos personajes que intervienen en la pasión de Cristo. Caifás, Pilatos, Judas, y de ahí llegó de ahí me dio la idea de siempre en este tiempo de pasión, en esta Semana Santa, de comentar algunos de los personajes de la pasión, porque todos alguna vez hemos sido Pilatos, todos alguna vez hemos sido Judas, todos alguna vez hemos sido Caifases. Y el meditar en los personajes, amén de sentirnos a veces identificados, es interesante para no imitarlos. Y entonces hoy toca, en razón de la lectura que hemos hecho, el personaje de Judas Iscariote. Vamos a usar el método de la meditación que usa San Ignacio, o sea, imaginar personas, palabras, acciones. ¿Cómo es Judas? ¿Cómo lo imaginan ustedes? Yo lo imagino a Judas de mediana estatura, ni gordo ni flaco, una barba ruiva, él es ruivo, manos cortas, se ve que nunca trabajó en cosas pesadas, dedos un poquito gordos, porque, en fin, como es así, esos dedos que gustan contar dinero. Yo me lo imagino así a Judas. ¿Y Judas de dónde vino? Judas vino de Cairón. Por eso lo de Judas Iscariote, de Cairón. Una aldea al norte de Galilea, no muy importante. Y ya Judas, cuando ya adolescente, va creciendo y con él crece un defecto especial que él tenía. Como todos nosotros tenemos un defecto particular. En él el defecto particular era la ambición. Él ya desde joven trató de hacer algunos negocios un poco claros. Parece que tiene que dejar la aldea por los problemas que estos negocios poco claros le ocasionan. Y entonces decide ir hacia dirección Jerusalén, porque él pensó, Jerusalén es una ciudad importante, ahí tal vez pueda hacer negocios importantes, tener algún puesto que me dé a mí alguna satisfacción material, etc. Y así fue. Judas va camino a Jerusalén. Y cuando está en camino a Jerusalén pasa por el mar de Galilea. Y cuando ya llega a la zona aledaña al mar de Galilea, Judas comienza a mentar a un tal Jesús de Nazaret. Y son tantas las cosas que escucha de Jesús de Nazaret que él queda impactado, que resucitó a la hija de Jairo, que curó a un ciego nato, claro, dijo, este hombre ¿quién es? Se preguntó. Hasta que alguien le dice, mira, ahí está el pai de Santiago y de Juan, está ahí arranjando las redes junto a la barca. Pregúntale por él. Él te puede dar alguna noticia de Jesús. Y Judas Iscariote se va y fala con el pai
de Juan y de Santiago. Y le dice que tiene interés de hablar con conocer a Jesús de Nazaret. El padre de Santiago y Juan le dice, espera un poco, fue a pescar con mis hijos, ya va a voltar, espera acá. Él se recostó en la arena, a la sombra de uno de los botes que estaba ahí, descansando en la arena, y ficó dormido. Judas Iscariote ficó dormido un tiempo, hasta que escuchó una voz que le hizo reverdecer el alma. Escuchó que una voz especial le dice, Judas, ven, sígueme. Él acordó y miró y estaba ante un personaje que parecía mágico. Ficó como tremendo y no podía decir no. Se levantó y lo siguió. Y así fue. Ese fue el primer contacto con Jesús de Nazaret. Poco tiempo después fue elegido entre los 12 discípulos. Y esa fue la época más feliz de Judas. Hasta se había esquecido por un momento cuál era su defecto dominante. Solo por un momento. Bien, al principio estaba entusiasmadísimo y cuando veía, no sé, a Jesús que caminó sobre el mar, cuando Jesús curaba a los paralíticos, con solo su sombra la gente se curaba. Judas estaba encantado y dijo, este es el Cristo, el Rey de Israel. Tenemos que trabajar por él y el Rey de Israel nos va a liberar de los romanos. Y así estaba. Y pasaban los días. Pero en un momento él se desilusiona. A él le habían dado el cargo de ecónomo, que le venía bien por la ambición que tenía, el gusto por el dinero, etc. Pero no le gustó mucho aquello de cuando fue la multiplicación de los panes. ¿Cómo es que multiplicó los panes? La gente estaba enardecida. Hay que hacerlo rey. Nos da de comer gratis. ¿Cómo no hacerlo rey? Pero Judas, cuando ve que Cristo se escapa del pueblo que sabe que lo quieren hacer rey, Judas empieza a pensar, pero ¿cómo? El Cristo tiene que ser rey de los judeos. ¿Y se está escapando? ¿Por qué? ¿Por qué no es el rey de los judeos? ¿Por qué se escapa de la multitud? Tenemos que tener apoyo de la gente, del pueblo, para quitarnos a los romanos de encima. Y así fue que empezó a minarse el afecto que Judas sentía y la admiración que tenía por Cristo. Los milagros más grandes ya casi no lo conmovían. Y aquí entra otro personaje. Caifás tenía un primo que se llamaba Isacarión. Isacarión era un judío con una nariz muy grande, puntiaguda, el típico personaje judaico. Y era la mano derecha de Caifás. Y Caifás le dice a Isacarión, no pierdas de vista al Nazareno. Hay que conseguir ver cuál error comete para ir por él. Y así fue. Isacarión iba, por donde iba Cristo estaba Isacarión. Y las brigas que tiene el Cristo con los fariseos, él está entre ellos. Por ejemplo, aquella briga donde dice Cristo, Abraham vio mi día y se alegró.
Y Zacarión saltó inmediatamente, le dice, ¿cómo? ¿No tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Cristo le contesta, antes que Abraham fuese, yo soy. Claro. Y Zacarión se quedó revolviendo esa frase. Y por supuesto fue a comentar con Caifás. ¿Pero qué se cree este? ¿Qué se cree este nazareno? ¿Cómo él va a ser antes que Abraham? ¿Acaso él es Dios? Porque alguien que diga esa frase solamente puede ser Dios. Y Caifás ya comienza a pensar, hay que liquidar a este hombre. Hay que liquidar a este hombre. Y Zacarión, síguelo. Y así fue. Cuando fue la segunda multiplicación de los panes, y Zacarión ve un detalle. Ve que Judas Iscariote no está metido en el grupo, está como un poco alejado. Y es la segunda vez que la gente la busca a Cristo para hacerlo rey y Cristo huye. Y Zacarión se queda viendo a Judas. ¿Por qué no está en el grupo de los 12? Y Zacarión empieza a sospechar de que Judas está quebrándose. Y Zacarión está también en aquella oportunidad en donde Cristo dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, el que no come mi carne y no beba mi sangre, no tendrá vida eterna. Claro, ahí y Zacarión dice, ¿cómo? ¿Cómo puedes dar tú a comer tu propia carne y tu sangre? Y Judas como que asintió a lo que Zacarión decía. Y dicen los evangelios que, ojo, muchos se levantaron y fueron embora. Y dicen que Judas sintió ese deseo de ir embora también, hasta que Cristo dijo, ¿vosotros también van a ir embora? Y Pedro saltó y dice, Señor, ¿a quién iremos? Si tú solo tienes palabra de vida eterna. Pasaron los días y llegó el domingo de Ramos. Ese domingo tan especial. La gente cuando se enteró que Jesús iba a entrar en Jerusalén empezó a cortar ramos y ponían sus vestes en el camino donde iba a pasar el burrico, donde iba montado el Cristo. Y cuando Cristo entra en Jerusalén, la gran alegría, los chiquillos regresando, gritando, cantando, Hosana al rey de Israel, Hosana, Hosana, todos contentos. Mas Judas se queda contemplando esa situación y dice, ¿cómo el rey de los judíos entra en un burrico? El Cristo tiene que entrar con una caballería y soldados y guardas. ¿Qué vamos a hacer con este rey de los judíos montado en burrico y con una guardia de meninos? Y él estaba ahí pensando en esto cuando Zacarión, viéndolo a Judas, percibe lo que está pensando. Y Zacarión se acerca y le dice, Judas, mira a tu rey, ¿no vas con tu rey? Mira un rey en un burrico, mira qué simpático. Los romanos seguramente se van a postrar ante él. Seguramente los romanos nos van a entregar el poder porque tenemos un rey muy humilde. Judas, ayúdanos. Necesitamos que lo entregues. ¿Cómo? Tú sabes. Mi primo Caifás te daría una buena recompensa. Piénsalo, Judas, piénsalo. Tú puedes salvar a la nación, Judas, si entregas al Cristo, pero tiene que ser algo discreto.
porque sabes que hay muchos santulones por ahí que lo defenderían. Tiene que ser algo discreto. Piénsalo, Judas, piénsalo. Y Zacarión se fue. Y Judas empezó a pensar la traición. Eso fue el domingo de Ramos. La segunda-feira, lo que acabamos de leer en el Evangelio, una gran llanta festejando la resurrección nada más y nada menos que de Lázaro. Y la gente, la casa de Lázaro, Marta y María, lotada de gente. Muchos especialmente, como dice el Evangelio, no tanto por estar con Cristo, sino por haber a este resucitado de 4 días, que ya gedía. Y fue el episodio que acabamos de leer cuando María Magdalena entra con un frasco de alabastro y un perfume de nardo riquísimo y lo echa en la cabeza de Cristo. Y todo el salón, imaginemos los personajes, las mesas todas servidas, los personajes hablando y viendo el gesto que María hace de derramar tanto perfume. Y Judas, que no puede con su amor a los pobres. Y dice, Señor, pero ¿no ves este derroche que hace esta mujer contigo? ¿Cómo derramas tanto perfume? Se podría haber vendido 300 denarios y dado a los pobres. Claro, todo el mundo expectante. Cristo, que amaba a los pobres, ayudaba mucho a los pobres. ¿Qué iba a decir Cristo? A los pobres los tendréis siempre, a mí no siempre me tendréis. Y lo que ésta hizo se recordará por siempre. Claro, Judas ficó vermelho de vergüenza. Claro, todos empezaron a odiar a Judas como diciendo, estuviste pues bastante malo, te podrías haber calado. Entonces Judas disimuló, que quedó hablando con uno que otro, comió algo y ya dijo, ya basta. Voy a ir a ver a Caifás. Y Judas, mezclado entre la gente, etcétera, salió por una puerta secundaria, oleaba hacia atrás cada 2 por 3 para ver si alguien notaba su ausencia. Viendo que parecía que nadie se ocupaba de él, salió por el patio con una gran barrera. Había noche de luna y atravesó ese patio donde estaban las celdas donde ocupaban los apóstoles en la casa de Lázaro y alcanza el segundo corral, sale por un corredor que va al camino que lleva a Jerusalén y cuando ya está por salir gira y sus ojos se encuentran con unos ojos entre verdes y negros que lo oleaban con tristeza. Judas pensó en un momento en caer de rodillas, de yuelos, pero se sacó el pensamiento y salió. Salió buscando, pensando que iba a hablar con Caifás. Y mientras iba hablando con Caifás, pensando qué iba a decirle, pensando cuánto le va a pedir a Caifás. Y lembró aquello de, donde está tu tesoro, está tu corazón. Mi tesoro está en el dinero, pensó. Yo quiero dinero, quiero poder. No quiero tanto santulón y milagritos no, yo quiero poder. Y así, en esos pensamientos, llegó a Jerusalén, subió por la rúa de los Naranjos, llegó a la parte trasera del palacio de Caifás, por donde entraban
súbditos. Golpeó la puerta, se hizo anunciar, y al siervo que le atendió la puerta le dice: di que soy amigo de Isacarión. No sea cosa que no me vaya a atender, Caifás. Cuando Isacarión se entera, Isacarión estaba reunido con los otros Caifás, Anás y todos los otros personajes, discutiendo y comentando lo que había pasado el domingo de Ramos. Isacarión, lleno de gozo, le dice a Caifás: Caifás, tenemos una linda visita. ¿Quién es? Judas. Opa, Judas, el discípulo de Cristo. Sí. Me parece que lo que ontem falé con él picó la isca. Que pase. El diálogo fue corto. Se reiteró que tenía que haber la entrega del Cristo en un lugar tranquilo, para que no haya levantamiento del pueblo. Muy bien. Caifás estaba en medio de los lobos. ¿Y cuánto me dan? Caifás lo mira y le dice: 30 monedas de plata, y no más. Judas no estaba en condiciones de recateos. Era poco. 30 monedas de plata, era un esclavo enfermizo. Pero no era momento para... Él estaba solo delante de esos buitres. Y asentó, dio su sí con su cabeza. Caifás hizo señas al tesorero, y el tesorero le dio en un saquillo de tela las 30 monedas de plata. Caifás se las puso en un saco interno de la túnica, junto al corazón. Yo les avisaré cuando esté Jesús en un lugar tranquilo, pero ten cuidado con él. Salió Judas. Los fariseos se restregaban las manos. Qué bien. Lo que necesitábamos. Judas empezó a caminar. Salió, retomó el camino de nuevo hacia Betania y notó una cosa curiosa. ¿Qué pasa? Que la luz aparece de sangre. Debe ser el polvo del camino. Antes estaba toda plateada y ahora parece una luz de sangre. Y caminaba nervioso y jadeante. Llegó un momento, vio una pedra al costado del camino, se sentó y no pudo con la tentación de sacar el saco con las moedas y tocar, acariciar esas moedas de plata. Y cuando estaba en ese rito de acariciar las monedas de plata, entre que su barba ruiva estaba aperto y la lua con ese color tan exquisito, pensó para sí: parecen moedas de sangre. Y nervioso volvió a guardarlas y las puso de nuevo en su saco y siguió caminando nervioso de regreso. Pensaba: ya a esta altura habrá terminado las llantas, se habrán ido todos y ya no habrá nadie, poder entrar con cuidado. Y seguía. Y pensaba también, capaz que después, también de las 30 monedas de plata, consigo algún puesto importante, alguna cancillería, algo. Y así llega a la casa de Lázaro. Ya el silencio mostraba de que había acabado toda la llanta. Los invitados fueron en boda, mas Judas esquivó
un jardincillo donde sabía que Jesús a veces rezaba de noche, no sea cosa que se encuentre con él. Entonces esquivó ese jardincillo, pasó por el corredor, llegó al patio donde estaban las parreras, y cuando va a entrar a su habitación, oye hacia atrás a ver si alguien lo está a mirar. Y de nuevo, Judas se encuentra con esos óleos entre verdes y pretos que lo miran con tristeza. Judas sintió una vergüenza terrible. Abrió nervioso la puerta y se tiró en su camastro. Y cerraba los puños y se mordía los dientes. Y pensaba, ¿por qué la madre del Señor parece que nunca duerme? El resto de la historia ya la saben. Pidamos a la Madre del Señor que con sus ojos entre verdes y pretos nunca nos mire con tristeza. Pidámosle a la Madre del Señor nunca ser traidor.